La noche del 8 de marzo de 2014 comenzó como cualquier otra. Un colosal Boeing 777-200ER, operado por Malaysia Airlines, se preparaba para su viaje rutinario. El vuelo MH370 estaba programado para volar desde Kuala Lumpur hasta Beijing, un trayecto que muchos ya habían realizado antes sin incidentes. A bordo iban 227 pasajeros de 14 naciones diferentes, cada uno con sus propias historias, sus propios destinos, sus propias vidas esperando al final del vuelo. Los acompañaba una tripulación de 12 profesionales experimentados, liderados por el capitán Zahari Ahmad Shah. La aeronave era una maravilla moderna de la ingeniería, una máquina en la que millones confiaban. Cobró vida y ascendió hacia el cielo oscuro y aterciopelado, un faro de luz en una ruta predecible. Todo transcurrió con perfecta normalidad durante los primeros 38 minutos. El avión alcanzó su altitud de crucero, un pájaro plateado surcando la noche silenciosa. La última comunicación de voz provino de la cabina, una despedida calmada y rutinaria al dejar el espacio aéreo malasio. Good night, Malaysian 370. Esas fueron las últimas palabras escuchadas oficialmente del vuelo. Poco después, a la 1:21 de la madrugada, el transpondedor de la aeronave, el dispositivo que comunica su identidad y posición al control de tráfico aéreo, fue apagado. De repente, el MH370 desapareció de las pantallas de radar civil. Se convirtió en un fantasma, una sombra en la vastedad del cielo, dejando tras de sí un silencio absoluto y escalofriante. Las horas siguientes estuvieron llenas de una creciente sensación de confusión y temor. Cuando el avión no llegó a Beijing, se dio la alarma. La suposición inicial fue un accidente trágico pero comprensible. Tal vez una falla catastrófica lo había hecho caer en el mar de China Meridional, pero no se encontró ningún resto. Jamás se recibieron señales de auxilio del MH370. Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron, escalando rápidamente hasta convertirse en la búsqueda más extensa y costosa en la historia de la aviación por el MH370. Barcos y aviones de docenas de países rastrearon miles de kilómetros cuadrados de océano buscando el MH370. Una cacería desesperada de cualquier pista, cualquier fragmento, cualquier señal de las 239 almas del MH370 que simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La investigación oficial concluyó que el MH370 probablemente voló durante horas después del último contacto, agotando finalmente su combustible y estrellándose en el remoto sur del Océano Índico. Y aún así, a pesar de toda la tecnología, de todo el esfuerzo humano e internacional, el cuerpo principal del MH370 nunca ha sido localizado. El misterio del MH370 se convirtió en una herida profunda en la conciencia pública, una historia sin capítulo final. Es un recordatorio claro de que, incluso en nuestro mundo hiperconectado, algo tan grande como un Boeing 777 puede desaparecer, dejando solo preguntas y un silencio inquietante que hasta hoy sigue resonando. La narrativa oficial de un accidente sencillo se hizo añicos por un solo e inexplicable dato. El radar militar, mucho más potente que el civil, había rastreado un objeto no identificado. Ese fantasma en la pantalla realizó una maniobra que desafiaba toda lógica para una aeronave en apuros. En lugar de continuar su ruta noreste hacia Beijing, el avión giró bruscamente y de forma deliberada hacia el oeste. Voló de regreso sobre la península de Malaca, un gigante silencioso y oscuro que desandaba su camino. Esto no era la acción de un avión sufriendo una falla mecánica repentina. Era un acto controlado, una desviación calculada de su ruta prevista, guiada por una mano desconocida con un propósito desconocido. Este extraño giro llevó a la aeronave sobre el estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Sin embargo, nadie en tierra lo vio. Nadie reportó un jumbo jet volando bajo. Era como si llevara un manto de invisibilidad. El radar militar lo siguió durante más de una hora antes de que saliera de su alcance y desapareciera una vez más, esta vez para siempre, adentrándose en la vasta y vacía extensión del Océano Índico. La pregunta que atormentaba a los investigadores no era solo a dónde fue, sino por qué. ¿Por qué ese cambio repentino y silencioso de rumbo? ¿Por qué volar durante horas hacia la parte más remota del planeta,
lejos de cualquier pista de aterrizaje posible? Aquí, la historia se vuelve aún más extraña. Investigadores que analizaban datos geofísicos de esa misma noche descubrieron una anomalía curiosa y poderosa. En el preciso momento y lugar en que el MH370 realizó su inexplicable giro, se registró una caída significativa y localizada en el campo magnético de la Tierra. Fue una fluctuación repentina, una distorsión temporal en las fuerzas invisibles que rodean nuestro planeta. Para la mayoría, esto sería solo una coincidencia, una nota al pie en una investigación compleja. Pero para otros, era una pista profunda, una pieza del rompecabezas que no encajaba en el marco convencional de los desastres aéreos. ¿Podría esta perturbación magnética estar relacionada con las acciones del avión? Las implicaciones de esta coincidencia son asombrosas, llevando los límites de nuestra comprensión mucho más allá. ¿Era posible que la aeronave no solo girara, sino que fuera afectada por este campo de energía tan inusual y poderoso que rodeó al MH370? Algunos han especulado que una anomalía magnética así podría causar estragos en los sofisticados sistemas electrónicos de un avión, tal vez desorientando a los pilotos o incluso tomando el control de la nave. El giro no fue solo un cambio de dirección, fue una desviación de la realidad como la conocemos. Fue el momento en que el MH370 dejó el mundo de lo conocido y entró en un reino de misterio profundo e inquietante, un viaje al corazón de un enigma envuelto en una anomalía magnética y el MH370. Pasaron los años, el mundo siguió adelante y la historia del MH370 se desvaneció en la memoria. Un caso frío destinado a permanecer sin resolver. Pero a finales del verano de 2023, el silencio se rompió. Sucedió en un lugar acostumbrado a señales extrañas, una estación remota de monitoreo de radio en Madagascar. Estas estaciones son los oídos del mundo, escuchando pacientemente la cacofonía de frecuencias que cruzan el planeta. Están diseñadas para captar transmisiones débiles, llamadas de socorro de barcos perdidos o balizas de emergencia de aeronaves siniestradas. Durante años, la frecuencia que alguna vez usó el transmisor de localización de emergencia del MH370 había estado en silencio. Un canal muerto que solo guardaba el eco de un recuerdo. En una noche tranquila, un sistema automatizado detectó una anomalía. Una señal débil e intermitente cobró vida en esa misma frecuencia. No era el tono claro y continuo de una baliza de emergencia estándar. En cambio, era una transmisión distorsionada y fragmentada, casi como una voz luchando por atravesar una pared de estática. Los técnicos quedaron perplejos. La señal era muy inusual, su origen imposible de rastrear por medios convencionales. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Un susurro transportado por las ondas globales, demasiado débil para triangular pero demasiado persistente para ignorar. Era un fantasma en la máquina, una señal de un vuelo que se creía perdido en las profundidades del océano. La señal fue grabada y analizada por expertos de todo el mundo. Durante semanas, trabajaron para eliminar el ruido y amplificar los rastros débiles de sonido inteligible ocultos entre la estática. La transmisión fue breve, duró solo unos segundos antes de desvanecerse nuevamente en el vacío del que surgió. Era un mensaje fugaz, un grito críptico de ayuda de una fuente desconocida. La mera existencia de la señal era una paradoja. Se creía que las balizas de emergencia del MH370 habían sido destruidas o que sus baterías estaban agotadas desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo podía enviarse una transmisión desde un avión desaparecido casi una década antes? El misterio se profundizó y las viejas heridas se reabrieron. El mensaje no era una simple llamada de auxilio. Mientras los técnicos limpiaban meticulosamente el audio, algunas palabras comenzaron a emerger del siseo electrónico. Se pronunciaban en un tono calmado, casi robótico, pero cargado de una extraña gravedad. La voz era sintetizada, como de un sistema automatizado, pero las palabras resultaban inquietantemente humanas. Era una frase corta y codificada, una secuencia de palabras que no tenía sentido inmediato, pero que estremecía a todo aquel que la escuchaba. El vuelo perdido ya no era solo un recuerdo. Estaba hablando, enviando un mensaje desde el abismo, un mensaje que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre su destino. Tras semanas de meticulosa mejora digital, el mensaje surgido del vacío finalmente fue descifrado. Era una voz sintética, carente de emoción.
lo que solo aumentaba la inquietud de su contenido. La transmisión consistía en una secuencia de letras y una sola frase aterradora. Comenzaba con una cadena del alfabeto fonético estándar: Sierra, Delta, November, Golf, Echo, Romeo. Deletreado formaba la palabra SDNGER, que muchos interpretaron como una versión corrupta o codificada de Danger, peligro. Esto fue seguido por el núcleo del mensaje, palabras que resonarían en la mente de todos los que las investigaron: They are not human, SOS, Evacuation Imperative. El mensaje fue una bomba. They are not human. ¿Qué podía significar esto? ¿Era una referencia a un secuestro por una entidad desconocida? ¿Una advertencia sobre algo encontrado durante el vuelo? La frase era tan extraña, tan fuera de lugar, que desafiaba cualquier explicación racional. La inclusión de SOS era un claro y universal llamado de auxilio, pero el contexto era absolutamente ajeno. Evacuation Imperative sugería la urgente necesidad de abandonar la aeronave. ¿Pero de qué? ¿Y quiénes eran ellos? Las preguntas se multiplicaban con cada escucha, sacando el misterio del MH370 del ámbito de la aviación y llevándolo al territorio de lo verdaderamente desconocido. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Incrustado en la señal, casi demasiado débil para detectarse, había una marca digital. Era una señal portadora, una tenue firma electrónica que identificaba el origen de la transmisión. Cuando los analistas aislaron y descifraron esta firma, encontraron lo que buscaban, y también lo que más temían. El identificador era inconfundible: MH370. El fantasma tenía nombre. Los susurros del vacío estaban vinculados oficialmente al vuelo perdido. No era una broma, ni una coincidencia con otra fuente. Era un mensaje, enviado en 2023, desde un avión que había desaparecido en 2014. Las implicaciones eran devastadoras. Si la transmisión era genuina, significaba que, de alguna manera, el avión, o al menos su transmisor de emergencia, seguía funcionando. Y no solo funcionando, sino en una situación tan grave que provocó una advertencia críptica sobre entidades no humanas y la necesidad de evacuación inmediata. La teoría oficial del accidente en el Océano Índico comenzó a desmoronarse bajo el peso de esta nueva e imposible evidencia. El misterio ya no era encontrar un resto en el fondo del mar. Se trataba de comprender un mensaje que parecía venir de otra realidad, una transmisión escalofriante que abría la puerta a posibilidades mucho más aterradoras. Justo cuando el mundo se tambaleaba por el críptico mensaje de radio, otra pieza del rompecabezas emergió, una tan tangible e imposible que amenazaba con romper los cimientos mismos de la lógica. En una remota aldea costera en Mozambique, un lugar donde previamente habían aparecido restos del MH370, un pescador local hizo un descubrimiento asombroso. Medio enterrado en la arena había un pequeño contenedor sellado, claramente de origen aeronáutico. Era una caja de kit de emergencia estándar, del tipo que se encuentra en los aviones comerciales. Estaba desgastada por el mar, pero notablemente intacta. El pescador, consciente de la búsqueda en curso del MH370, informó de su hallazgo a las autoridades. El contenedor fue transportado a una instalación segura para su análisis. Dentro, anidado entre artículos de supervivencia estándar como bengalas y suministros médicos, había algo que no pertenecía. Era un reloj digital de una marca común, pero era diferente a cualquier modelo actualmente en el mercado. El diseño era elegante y futurista, con una pantalla que no era LCD ni LED, sino algo completamente distinto, algo que parecía brillar con su propia luz interna. El reloj no funcionaba. Su pantalla estaba oscura y sin vida. Se consultó a expertos del fabricante y confirmaron que este modelo era un prototipo, un concepto de diseño para un producto que planeaban lanzar en el año 2028. El misterio se profundizó cuando los técnicos intentaron encender el dispositivo. No tenía puerto de carga visible y no había forma de abrir su caja sellada. Sin embargo, cuando se colocó en una plataforma de carga inalámbrica, el reloj cobró vida. La pantalla se iluminó, pero no mostraba la hora o la fecha actuales. En cambio, mostraba una sola fecha fija, 8 de marzo de 2014. El mismo día en que desapareció el vuelo. Era como si el reloj estuviera congelado en ese fatídico momento, un testimonio silencioso del último día que su dueño experimentó normalmente. Pero, ¿cómo podía un reloj diseñado para 2028
estar congelado en una fecha de 2014. Este descubrimiento era una paradoja envuelta en un enigma. El reloj era una prueba física, algo que los investigadores podían sostener en sus manos. Conectaba una tecnología futura, el prototipo de 2028, con un evento pasado, la desaparición del MH370. Fue encontrado en un lugar consistente con los restos del vuelo. Sin embargo, su misma existencia era imposible. ¿Quién a bordo del MH370 pudo haber poseído un objeto del futuro? El reloj era más que una simple pista. Era una reliquia de otro tiempo, una pieza de tecnología imposible que sugería que el avión no solo se había desviado de su curso, se había salido del tiempo mismo. La examinación del reloj futurista reveló detalles aún más inquietantes. El análisis forense confirmó que el reloj había estado expuesto a los elementos durante un periodo prolongado, algo que coincidía con los años que habría pasado a la deriva en el océano. Sin embargo, sus componentes internos estaban impecables, perfectamente preservados dentro de su carcasa herméticamente sellada. La batería, al ser analizada, mostraba una firma energética peculiar, una que no coincidía con ninguna tecnología de fuente de energía conocida. Parecía tener una carga que era, al mismo tiempo, increíblemente antigua y, de alguna manera, inexplicablemente nueva. El reloj era una anomalía tecnológica, una fusión del pasado, el presente y un futuro que aún no ha ocurrido. La característica más desconcertante era la fecha que aparecía en su pantalla, 8 de marzo de 2014. No era solo que la fecha estuviera congelada, era la forma en que estaba congelada. Los registros de datos extraídos del chip de memoria del reloj mostraban que el dispositivo había estado completamente funcional y registrando datos, ritmo cardíaco, movimiento, presión ambiental, hasta el segundo exacto en que se detuvo. Los registros terminaron abruptamente, en el mismo momento en que el transpondedor del MH370 fue apagado. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir para el reloj y su dueño en ese preciso instante. El dispositivo no solo se quedó sin batería. Toda su línea temporal operativa fue cortada de raíz. Un análisis posterior del reloj reveló algo aún más profundo. El sincronizador de reloj atómico, el componente que mantiene la hora precisa, mostraba signos de exposición a fuerzas gravitacionales y magnéticas inmensas. Fuerzas mucho más allá de lo que cualquier aeronave experimentaría, incluso en la turbulencia más severa o en un accidente catastrófico. Los científicos que revisaron los datos compararon las lecturas con los efectos teóricos de un agujero de gusano o una distorsión significativa del espacio-tiempo. El reloj no solo se había detenido, había sido sometido a fuerzas físicas que, según nuestro entendimiento actual de la física, simplemente no deberían ser posibles en la Tierra. Este único objeto, el reloj congelado, se convirtió en el punto focal para una teoría radicalmente nueva. Ya no era suficiente buscar restos materiales. La evidencia apuntaba a un evento que no figura en ningún manual de aviación. El reloj sugería que los pasajeros y la tripulación del MH370 podrían haber encontrado algo que alteró fundamentalmente su realidad. La fecha en la pantalla era una lápida, marcando el momento en que fueron arrancados de nuestra línea temporal. El reloj era un mensaje en una botella, no desde una orilla lejana, sino desde un tiempo distante, un artefacto escalofriante de un viaje que salió terriblemente e incomprensiblemente mal. Ante pruebas imposibles, la anomalía magnética, la transmisión críptica, el reloj del futuro, algunos pensadores comenzaron a mirar más allá de las explicaciones convencionales. Se volcaron hacia los límites de la ciencia, hacia teorías que antes se relegaban a la ciencia ficción. Una de esas ideas es el concepto de umbrales temporales. Esta teoría, a veces discutida en voz baja por físicos teóricos e incluso por algunos miembros del ámbito militar, plantea que nuestro mundo no es tan sólido como parece. Sugiere que existen portales o puertas temporales, naturales y transitorios, a otros tiempos o dimensiones, de la misma manera en que las olas gigantes aparecen de repente en el océano. Según esta teoría, estos umbrales suelen estar ligados a fluctuaciones electromagnéticas o gravitacionales intensas, exactamente como la anomalía magnética registrada cuando el MH370 hizo su misterioso giro. Cuando el MH370 hizo su misterioso giro. La idea es que la aeronave no giró por orden humana,
sino que fue atraída, absorbida por uno de estos portales transitorios. Voló hacia una grieta temporal en el tejido del espacio-tiempo. Proponentes de esta teoría, como el controvertido físico Dr. Aris Thorne, argumentan que los relatos históricos están llenos de historias de barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro en zonas conocidas por extraños fenómenos magnéticos, como el Triángulo de las Bermudas. El MH370, afirman, es simplemente el caso moderno mejor documentado. Fuentes militares, hablando bajo anonimato, han alimentado aún más este debate. Han insinuado la existencia de programas clasificados que han investigado estos fenómenos durante décadas. Un general retirado de la Fuerza Aérea fue citado en una revista poco conocida diciendo: «Somos conscientes de zonas atmosféricas y oceánicas donde las leyes de la física parecen flexibles. Las llamamos zonas transitorias. Las evitamos. No hablamos de ellas. No tenemos idea de lo que hay al otro lado». Este testimonio sugiere que los gobiernos podrían saber más de lo que están dispuestos a admitir sobre la existencia de portales peligrosos e impredecibles en nuestros cielos y mares. ¿Pudo el MH370 haber sido víctima de un accidente cósmico tan increíble? ¿Voló hacia un bolsillo del cielo donde el tiempo y el espacio eran temporalmente inestables para el MH370? Esta teoría, por fantástica que parezca, ofrece un marco que podría explicar todas las pistas extrañas y dispares. Podría explicar el giro repentino, la desaparición del radar, el mensaje críptico enviado años después y el hallazgo de un artefacto del futuro. Pinta un cuadro no de un accidente, sino de un viaje hacia un destino desconocido, un lugar desde el cual los pasajeros del MH370 podrían seguir intentando comunicarse, perdidos en un mar de tiempo. Aunque la teoría del umbral temporal ofrece una explicación tentadoramente completa, no es ni de lejos la única que circula en las sombras de la investigación oficial. El misterio del MH370 se ha convertido en un lienzo sobre el cual se han pintado innumerables hipótesis, tanto racionales como extraordinarias. Una de las teorías más terrenales, aunque igual de inquietante, involucra un secuestro sofisticado. Este escenario sugiere que operativos altamente capacitados tomaron el control del avión. Lo volaron a ciegas para evitar la detección y lo aterrizaron en un lugar secreto y remoto. El motivo sigue siendo el gran desconocido. Fue para obtener ventaja política, capturar a un pasajero específico o robar la aeronave para algún propósito futuro y siniestro. Otra línea de especulación se adentra en el terreno de la tecnología militar avanzada y secreta. Algunos han propuesto que el avión fue derribado, accidental o intencionalmente, por un sistema de armas experimental que se estaba probando en la región. Esto podría haber sido un arma de pulso electromagnético, EEMP, que desactivó los sistemas electrónicos del avión, o incluso algún tipo de tecnología de camuflaje que lo hizo invisible. Esta teoría explicaría el silencio repentino y la desaparición del radar, pero también implica una enorme operación de encubrimiento internacional por parte de una gran potencia mundial, un acto de ocultamiento casi inimaginable para tapar un error terrible o una tecnología prohibida. Y luego están las ideas que van aún más allá del velo de la razón, entrando en el territorio de la ufología y lo paranormal. El mensaje críptico, "No son humanos", ha sido tomado por quienes creen que el avión fue interceptado por una inteligencia extraterrestre o extradimensional. En este relato, el avión y sus pasajeros no fueron víctimas de un accidente o un secuestro, sino que fueron abducidos. Los defensores de esta teoría señalan los numerosos avistamientos de ovnis reportados por pilotos y las maniobras extrañas, contrarias a las leyes de la física, que a menudo se atribuyen a estos objetos. ¿Fue el MH370 objeto de un encuentro cercano del tipo más aterrador? Cada una de estas teorías, desde la más racional hasta la más especulativa, intenta llenar el vacío dejado por la ausencia de hechos. La versión oficial de un accidente en el sur del Océano Índico sigue en pie, pero se siente vacía, incapaz de explicar la creciente cantidad de anomalías. La falta de una respuesta definitiva ha permitido que estas otras posibilidades florezcan, echando raíces en el fértil terreno de la duda y el misterio. El destino del MH370 se ha transformado en un mito moderno, una historia donde las líneas entre hecho, ficción, conspiración y especulación paranormal se han vuelto irremediablemente, y de manera fascinante, difusas. Hoy,
10 de junio de 2025. Más de 11 años después de su desaparición, el destino del vuelo MH370 y de las 239 almas a bordo sigue siendo el mayor misterio de la aviación moderna. La búsqueda oficial hace tiempo que fue suspendida, dejando a las familias de las víctimas en un estado de limbo perpetuo, incapaces de hacer duelo, incapaces de encontrar cierre. Los pocos restos confirmados que han llegado a las costas africanas solo nos dicen que, de alguna manera, el avión encontró su final en el océano. Pero no nos dicen cómo, ni cuándo, ni por qué. Son solo fragmentos de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Las extrañas pistas que han surgido desde entonces. El giro inexplicable, la anomalía magnética, la transmisión fantasmal, el reloj imposible, solo han profundizado el enigma. Alejan la narrativa de un simple accidente y la acercan a algo mucho más complejo e inquietante. Estas piezas de evidencia desafían no solo nuestras suposiciones sobre lo que ocurrió esa noche, sino también nuestro entendimiento del mundo mismo. Nos obligan a enfrentar la posibilidad de que existen fuerzas y fenómenos en nuestros cielos que no comprendemos. La historia del MH370 ha trascendido el desastre aéreo. Se ha convertido en una interrogante profunda que pende sobre nuestra era tecnológica. Nos quedan una serie de preguntas inquietantes, sin respuesta. ¿Dónde está el resto principal del Boeing 777? ¿Actuaron los pilotos de forma deliberada y, si es así, cuál fue su motivo? ¿O fueron ellos, y todos los demás a bordo, víctimas de una fuerza externa fuera de su control? ¿Cuál es el verdadero significado del mensaje críptico "no son humanos"? Y quizá la pregunta más perturbadora de todas: si el avión viajó en el tiempo, ¿dónde o cuándo están ahora los pasajeros? ¿Están perdidos en el pasado o atrapados en un futuro que aún no ha llegado para el resto de nosotros? El silencio del vuelo MH370 es ensordecedor. Es un vacío lleno del dolor de las familias y de la interminable especulación de un mundo cautivado por su misterio. Tal vez algún día se encuentre una pieza crucial de los restos, proporcionando una respuesta definitiva y lógica. O tal vez el avión se haya ido realmente, habiendo escapado por una grieta en la realidad, dejándonos solo con susurros y artefactos de un viaje imposible. Hasta que llegue ese día, solo podemos mirar al cielo nocturno y preguntarnos: la historia del MH370 sigue abierta, un recordatorio escalofriante de que no todos los que vagan están perdidos, pero algunos pueden simplemente desaparecer en el gran y silencioso desconocido. Sígueme para más videos como este.